¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Nos fue bien, seguimos mejorando el promedio, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir esto en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 24 de septiembre. Empecemos con la Bundesliga Argentina. El encuentro entre Eintracht Frankfurt versus el Friburgo. Veamos si hay lesionados. Eintracht Frankfurt tiene 3 lesionados y Friburgo tiene 5 lesionados. Toman en cuenta el número de lesionados, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Eintracht Frankfurt viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Friburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Friburgo viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Eintracht Frankfurt, un empate, una victoria para Friburgo, segunda victoria para Eintracht Frankfurt y tercera victoria para Eintracht Frankfurt, es decir que Eintracht Frankfurt es el favorito. Veamos cómo le va a Eintracht Frankfurt como local. Y Eintracht Frankfurt como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Eintracht Frankfurt viene jugando bien como local y como mínimo marca un gol. Y Friburgo como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Friburgo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones, Eintracht Frankfurt está en la posición 8 con 6 puntos y Friburgo en la posición 11 también con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Eintracht Frankfurt y un 26% a que gana Friburgo. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles. Y primer tiempo más 0.5 goles, es decir que primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Jupiler Pro League de Bélgica. El encuentro entre el Anderlecht versus el Brujas. Veamos si hay lesionados. Anderlecht tiene 3 lesionados y Brujas ningún lesionado. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Anderlecht de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Anderlecht viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Brujas también viene jugando bien y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Brujas, segundo empate, tercer empate y cuarto empate, es decir de que Brujas es el favorito. Veamos cómo le va a Anderlecht jugando como local. Y Anderlecht jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Anderlecht juega bien como local. Y Brujas como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Brujas juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Y en la tabla de posiciones, Anderlecht está en la posición 2 con 14 puntos y Brujas en la posición 3 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana Anderlecht y un 35% a que gana Brujas. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de Brasil. El encuentro entre el Sao Paulo versus el Flamengo. Veamos, esta es la gran final, el partido de vuelta. Veamos si hay lesionados. No hay lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Sao Paulo viene jugando bien.
No viene jugando bien, disculpen, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria. Es decir que Flamengo tampoco viene jugando bien. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para Sao Paulo, un empate, una victoria para Flamengo, segunda victoria para Sao Paulo y segunda victoria para Flamengo. Es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Sao Paulo jugando como local. Y Sao Paulo jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Sao Paulo viene jugando bien como local. Y Flamengo como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que Flamengo juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Sao Paulo y un 31% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premiership de Escocia. El encuentro del Rangers versus el Motherwell. Veamos si hay lesionados. El Rangers tiene 5 lesionados y Motherwell también tiene 5 lesionados. Tomar en cuenta el número de lesionados. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Rangers de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Rangers viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Motherwell de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Motherwell también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Rangers, segunda victoria para Rangers, tercera victoria para Rangers, cuarta victoria y un empate. Así que Rangers es el favorito. Veamos cómo va a Rangers jugando como local. Y Rangers jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Así que Rangers juega bien como local. Y Motherwell como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que Motherwell juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, Motherwell está en la posición 3 con 10 puntos y Rangers en la posición 4 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana Rangers y un 13% a que gana Motherwell. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles Rangers, es decir, como mínimo Rangers marcará 2 goles, más 1.5 goles Rangers. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España. El encuentro en el derbi, madrileño, que es el Atlético de Madrid versus el Real Madrid. Veamos si hay lesionados. El Atlético de Madrid tiene 3 lesionados, 4, 5, 6 lesionados, casi la mitad de equipo, más de la mitad del equipo. Y Real Madrid tiene 3 lesionados. Tomar en cuenta el número de lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atlético de Madrid tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Es decir que el Atlético de Madrid se podría decir que viene jugando bien. Y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, una victoria para el Atlético de Madrid y tercera victoria para el Real Madrid. Así que Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético de Madrid jugando como local. Y el Atlético de Madrid jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Así que el Atlético de Madrid juega bien como local. Y Real Madrid como visitante tiene 4 victorias, una derrota. Así que Real Madrid juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Y en la tabla de posiciones, Real Madrid está en la posición 3 con 15 puntos. Y el Atlético de Madrid en la posición 7 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana el Atlético de Madrid y un 35% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo empatan, es decir que el primer tiempo termina empatados. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre Arsenal versus Tottenham. Veamos si hay lesionados.
Arsenal tiene 2 lesionados y Tottenham tiene 5 lesionados, casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de lesionados, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Arsenal viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Tottenham viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para el Arsenal, 2ª victoria para el Arsenal, 1 victoria para Tottenham, 3ª victoria para el Arsenal y 2ª victoria para el Tottenham, es decir que Arsenal es el favorito. Veamos cómo le va al Arsenal jugando como local, y el Arsenal jugando como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Arsenal juega bien como local y como mínimo marca 2 goles. Y Tottenham como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Tottenham juega irregular como visitante. Y en la tabla de posiciones, Tottenham está en la posición 2 con 13 puntos y Arsenal en la posición 4 también con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Arsenal y un 16% a que gana Tottenham. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden que es una jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles. Es decir que como mínimo se marcarán 2 goles. Primer tiempo más 0.5 goles. Es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Y menos 6.5 tarjetas, es decir que habrá menos de 7 tarjetas. Recuerden que es la jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuestas más 1.5 goles. Primer tiempo más 0.5 goles y menos 6.5 tarjetas. Nos vamos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro de Liverpool versus el West Ham. Veamos si hay lesionados. Liverpool tiene un lesionado y West Ham también tiene un lesionado. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es el puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Y West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que West Ham viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Liverpool, 2ª victoria para Liverpool, 3ª victoria para Liverpool, 1 victoria para el West Ham y 4ª victoria para Liverpool, es decir que Liverpool es el favorito. Veamos cómo le va a Liverpool jugando como local, y Liverpool jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Liverpool juega bien como local. Y West Ham como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que West Ham juega irregular como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Liverpool está en la posición 3 con 13 puntos y West Ham en la posición 6 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana Liverpool y un 16% a que gana West Ham. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia. El encuentro entre el Empoli versus el Inter. Veamos si hay lesionados. Empoli tiene un lesionado y Inter tiene 2 lesionados. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Empoli de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y Inter de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Inter viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para el Inter, 1 victoria para Empoli, 2ª victoria para el Inter, 3ª victoria para el Inter y 4ª victoria para Inter. Es decir que Inter es el favorito. Veamos cómo le va a Empoli jugando como local, y Empoli jugando como local tiene 4 derrotas, 1 victoria, es decir que Empoli no juega bien como local. Inter como visitante tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Inter juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Inter está en la posición 1 con 12 puntos y Empoli está último en la zona de descenso con 0 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Empoli y un 69% a que gana Inter. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Inter y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble, visita y 2 más. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Eredivisie de Países Bajos, el encuentro de Ajax versus el Feyenoord. Veamos si hay lesionados. Ajax tiene un lesionado y Feyenoord tiene 3 lesionados. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas, Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Ajax no juega bien. Y Feyenoord de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Feyenoord juega bien, viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Ajax, una victoria para Feyenoord, un empate, segunda victoria para Ajax y tercera victoria para Ajax, es decir que Ajax es el favorito. Veamos cómo le va a Ajax jugando como local, y Ajax jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Ajax juega bien como local. Y Feyenoord como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Feyenoord juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Feyenoord está en la posición 4 con 11 puntos y Ajax en la posición 13 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Ajax y un 40% a que gana Feyenoord. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol, y segundo tiempo más 0.5 goles, es decir que en el segundo tiempo también se marcará como mínimo un gol. Recuerden, BetBuilder o Creapuestas, primer tiempo más 0.5 goles y segundo tiempo más 0.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Super League de Suiza, el encuentro de Young Boys versus el Lugano. Veamos si hay lesionados. No hay lesionados, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Young Boys viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es su buen promedio. Y Lugano de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Lugano no juega bien. 3 derrotas y 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Young Boys, una victoria para Lugano, un empate, segunda victoria para Young Boys y tercera victoria para Young Boys, es decir que Young Boys es el favorito. A Young Boys jugando como local, y Young Boys jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Young Boys juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Lugano como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Lugano no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Young Boys está en la posición 3 con 11 puntos y Lugano en la posición 6 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Young Boys y un 20% a que gana Lugano. El pronóstico para este encuentro es gana Young Boys, gana el local. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejarme un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.